tienes que trabajar en lo que te apasiona, ¿no? Y eso es lo que te apasiona, tiene que ser, pues, tu chamba, ¿no? Tu Ya, trabajo. sí. Y no, pues no necesariamente. Creo que es lindo cuando pasa, ¿no? Porque lo disfrutas más, pero creo que no es la realidad de la mayoría, y muchas veces tampoco es que tengas una sola pasión. Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo capítulo de Radio Minded. Hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante común, importante y también interesante, que es, ¿escogí bien mi profesión? Es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento de nuestras vidas, y yo mismo me la he hecho porque yo he cambiado de carrera profesional una vez, bueno, carrera universitaria y después profesional. Eh, Así que es algo que creo que mucha gente nos pasa y es un tema muy, pero muy interesante. Pero antes que nada, como siempre, Viera, Joaco, ¿cómo están? ¿Cómo están esta mañana, este viernes? Hola, hola. Muy bien, una mañana agitada, pero acá estamos. ¿Y tú, Qué bien Joaquito, cómo también. andas? Bien, tranquilo. Buen cierre de semana grabando podcast. Un Siempre cierre de divertido. semana, pensando qué vamos a hacer el fin de semana. Bueno, estos capítulos se publican los domingos, así que bueno, estamos a punto de empezar la semana, para tal caso. ¿Verdad? Disculpa, es Sí, domingo, sí, ¿verdad? sí. Me he Es olvidado. domingo, domingo para efectos prácticos. Y ya bueno, acá les hago la pregunta inicial. eh, Creo que, bueno, a mí me ha pasado, yo siento que es un tema para mí muy personal también, porque he sido experimentado esto acá hace muchos años ya, hace como 6 7 años. Al final todo salió bien, pero para las personas que están en este momento de su vida en el cual dicen, no sé si escogí bien mi profesión, si lo que estoy haciendo me gusta, si tal vez la carrera universitaria en la que estoy ahora, no sé si me gusta, la quiero cambiar, o tal vez ya llevo 6 años en el trabajo y en verdad, ¿qué hago acá? La Mm. pregunta es, ¿qué puedo hacer si he empezado a dudar sobre mi profesión? O si es que yo ya sé que mi profesión no me gusta, ¿qué es lo que debo hacer? Renunciar. Uy, Mentira. ¿eh? Renunciar. No, 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 no aún. no aún. Yo pensaría que lo primero es como tratar de buscar calma, porque creo que a veces cuando llegas a este punto, lo que predomina es la angustia, ¿no? Como ya Es hay verdad. qué tengo que hacer, cómo salgo de acá, cómo lo soluciono. Y quizá ir a la idea de que no es un problema, ¿no? Para mí, desde donde yo lo veo, es buenazo, ¿no? Y es una oportunidad. Puede ser un poco angustiante, pero así, lo primerito que diría sería como, ok, tranqui, ¿no? Calma. Calma, buenazo que te lo estés cuestionando, buenazo que si es que ya lo entendiste, lo descubriste, lo afirmaste, que estés ahí y ahora pensemos, ¿no? Como cómo movernos, ¿no? Mm. Ujú. Pero es un buen punto. Es Es algo complicado bueno de también, salir. creo Sí, yo, Sí, ¿no? Porque ya te estás dando cuenta de algo, como decía Joaco en capítulos anteriores, ya no estás en el piloto automático, estás cuestionando cosas. Entonces, mira, me he dado sí. cuenta que no me gusta. Genial, estás por encima de, no sé, la mayoría de gente que no se cuestiona. Eh, pero ¿qué hacemos ahí? Aparte de, bueno, la calma es un buen primer paso, creo yo. Es y muy importante, ¿ah? Porque por ahí, por estas angustias, puedes tomar decisiones que no son las correctas y terminan como siendo todo mal. renunciar, ¿no? Renunciar, por ejemplo, como decía Joaco, que claramente No. si tú le preguntas a él, te diría renuncia. No, no, ¿Y era qué una, pasa, no? una broma, una ¿Qué broma. pasa? Que pueden tomar una decisión apresurada y renuncias y claro, buenazo las 2 primeras semanas, estás relajado, ya no haces eso que sufrías, ¿no? Por hacer. Que te Pero claro, disgusta. a mediano plazo puedes sentir más angustia, incluso por la inestabilidad que te trajo la renuncia, Ujú, ¿no? Que lo que correcto. antes tenías por trabajar en algo que no te gustaba, Mm. Ujú. ¿no? Entonces, no, renunciar, no. Ahora, ¿qué Sí, sí podemos hacer? No Yo- renunciar impulsivamente, será. claro. exacto. Ok, Tener un plan, ¿no? Puede venir más adelante, ¿no? Puede ya. estar dentro del plan, exactamente. Mm. Creo que hay que entender también un poco de dónde viene la elección de una profesión o una carrera, que es muchas veces
el problema inicial, ¿no? Que la mayoría de la gente entre los 15, 16, 17 años entras a la universidad o algún tipo de estudios superiores donde en teoría estás escogiendo algo para hacer el resto o sea, con la idea de qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿no? Es un peso bien grande que además no se hace de la manera más completa. ¿No? Usualmente los factores que van alrededor de esta elección es la familia, ¿no? Sea que hay una tradición familiar o hay una opinión de los padres muy fuerte, eh, o si tienes suerte tienes más o menos tus gustos claros y te dan libertad para escoger, pero igual probablemente estés escogiendo en función de eso, ¿no? De ciertas habilidades que tienes o ciertos gustos. Creo que Ujú, no son la mayoría de las personas las que tienen claro para qué son buenos y qué quieren hacer. Porque es una etapa ujú. en la vida en la que no tienes muchas cosas claras. Tienes 16, Tienes- 17 años o hasta 15. Ajá. ¿Qué sabemos Casi que realmente en la vida adolescencia, casi ahí? en realidad. Saliendo de la adolescencia, sí, pues no, entrando un poco a la Sabes nada juventud. en la vida. Y a mí me pasó, por ejemplo, mi experiencia personal en la elección de mi carrera. Yo tampoco sabía muy bien qué estudiar y tuve la suerte de que pude hacer un proceso de orientación vocacional. Uf, Eh, eso, me hubiera encantado hacer eso ahí. en verdad fue bien chévere y en verdad agradezco un montón que lo haya podido hacer porque escogí la carrera y me quedé ahí y hasta ahora ejerzo la profesión y claro, he ido tomando otros rumbos dentro de mi profesión, Ujú, pero en ese marco, ¿no? Igual he ido descubriendo otras cosas que me gustan y tal, pero normalmente como encuentro la manera de regresarlas a mi línea, ujú, pero claro, esto no es tan común ni que puedas ni que lo hagas. Así ujú, puedas, ujú, ¿no? Porque no se conoce ujú. tanto, porque además un proceso de orientación vocacional completo, digamos, bien hecho, debería tener las siguientes variables, ¿no? Que veas para qué eres bueno, que veas qué te gusta y que veas también cómo eres tú, o sea, en términos de Ajá, personalidad, ¿no? Entonces, si vas interconectando, cruzando información en estas tres áreas, puedes tener una línea mucho más clara de, en verdad, alguna profesión que te vaya a funcionar. ¿Y por qué? Porque lo ajá. que normalmente tenemos son test de aptitudes para que eres bueno, pero para Para que que eres eres bueno. bueno no necesariamente va a determinar qué te va a gustar hacer, porque yo Ajá, puedo ser bueno para los números, pero tal vez si me metes a una chamba en finanzas, no voy a ser feliz, no por los números, sino por lo que implica este ujú, lugar, ¿no? O me Y yo, gustan, perdón, pero solo para tener esa idea, o dale, porque dale. tengo tal interés, me gusta, no sé, la astrología o algo así, pero no tengo las capacidades para estudiarlo, ¿no? Entonces claro, al final tu interés puede terminar siendo una frustración, porque sí te gusta, pero no eres bueno para eso, entonces no la vas a hacer tampoco. claro, como alguien que le encanta el canto, pero nunca va a tener no sé, la voz para cantar, Para o ser alguien quiere ser profesional. futbolista, pero pues no, tu cuerpo no te da para ser futbolista Exacto. profesional. Yo iba a decir también que agregaría a estas tres variables que trae Joaco el conocimiento que tenemos sobre cómo se aplican estas profesiones. ¿Por qué? ¿No? Si yo pienso en psicología, la mayoría a los 15, 16, 17, 18 años entiende por psicólogo a aquella persona que se sienta y escucha y da consejos. Y esa es Ujú, una de las formas en las que uno puede ejercer, ¿no? La psicología. Pero tiene psicólogos en organizaciones, tiene psicólogos trabajando en temas sociales, tiene psicología forense, o sea, ajá, y dentro de cada una de estas categorías tiene subcategorías, ¿no? Eh, y a mí me parece, alguna vez he escuchado de procesos de orientación vocacional, eh, incluso que hay colegios que lo organizan, por ejemplo, en donde los chicos tienen que ir a entrevistar a gente, ponte, ¿no? 5 psicólogos, cada uno que trabaja en cosas diferentes para tener una idea de ajá, cómo es exacto. o cómo puede ser psicólogo, ¿no? Y Mm. creo que cuando uno llega a ese punto de conocer cómo es el día a día de ese psicólogo y el día a día del otro, también abres la posibilidad a crear tu propia forma de ejercer esa Ujú, carrera, ¿no? Esa profesión. Em,
Sí, ¿no? O sea, puedes ser psicólogo y no sé, de pronto tener una idea diferente a la que los otros han tenido y aplican y hacer algo nuevo, Ajá. ¿no? Y en ese sentido, claro, la carrera que uno elige no necesariamente define dónde vas a trabajar o cómo vas a trabajar tú, O ¿no? Entonces creo que no define mirar tu un vida. poquito más lejos, sí, ¿no? O sea, te da tranquilidad también, ¿no? Como pensar, ah, Ujú. mira, ¿no? Habían estas otras opciones dentro de esta misma carrera. Con administración, por ejemplo, pasa muchísimo, Sí, ¿no? claro. Business Uno tiene una management. idea. Claro, hay carreras ¿Cómo? súper amplias. Ajá. No, Hay Mm. sí, carreras que y son bien también amplias. hay, o sea, creo que algo muy importante que dijo Viera y que a mí en algún momento me lo dijeron cuando yo estaba también en mi fase de ansiedad por no saber qué hacer con mi vida, que haber tenido unos 22 años, 20, sí, 22, 21 años, ¿no? Y alguien me dijo por ahí, tu carrera no te define, o sea, tú puedes estudiar psicología. Bueno, para los que no saben o nos escuchan por primera vez, Joaco y Viera son psicólogos. Si se preguntan a qué carrera se Presente. referían, no es tan evidente. Yo no soy psicólogo, eh, pero me dijeron esto, tu carrera no te define y para mí fue Ujú. como una, que me quitaron un peso de encima, porque es también, ok, tú puedes estudiar esta carrera. O sea, mi historia personal es, yo salí del colegio, lo primero que dije, mi hermana es psicóloga, pues estudiaré psicología, entré a la universidad, hice 3 años de la carrera, bueno, dos de generales, una de la carrera, y ya en la carrera me di cuenta, mira, esto para mí como es un tema que me interesa muchísimo, bueno, no por gusto estamos haciendo esto, ¿no? Es un tema que me interesa muchísimo, pero no me veo yo, Fernando, en un campo, o sea, no veía yo el campo laboral y me cambié a comunicaciones, a ver temas de marketing digital, a ver temas de publicidad, temas de audiovisuales, como toda esta parte creativa que a mí me interesa, ¿no? Ahora, años después, estoy haciendo una mezcla de ambas, ¿no? Psicología, mezclada con startups, mezclada con tecnología, mezclado con audiovisuales, entonces como al final todo termina yendo de manera como tú quieres llevarlo en tu vida, pero no lo puedes ver a los 21 años, no tienes cómo verla a los No, 22 años, ¿no? no. Y claro, si hoy, por ejemplo, yo me hubiera dedicado, porque una de mis opciones era administración de empresas en la Pacífico también, porque dije, bueno, pues medio que me interesan los negocios, aprenderé la base, ¿no? No sé. Y me hubiera mantenido por ese carril, seguramente hoy a los 30 años, imaginemos que sí, en un trabajo hace 6 años donde me va muy bien, pero en una crisis existencial de no sé si quiero seguir acá, tengo estabilidad, me está yendo genial, he construido carrera 6 7 años y tirarlo todo por la borda por esta este, idea que tengo de que no me gusta lo que hago, pues mejor me mantengo acá. Es algo que puede estar sintiendo gente en este momento, ¿no? Sobre todo a esta edad que creo que, bueno, yo porque tengo más contacto con gente de 30 31 que es nuestra edad, que me dicen, llevo 6 7 años en este trabajo, lo odio, pero pues ya estoy a punto de casarme o he comprado una casa o lo que sea y hice una maestría y no me puedo ir porque tengo cosas que pagar o responsabilidades que hacer, ¿no? Claro, ¿Qué mantener hacemos a en tu una situación familia. como, qué hacemos en una situación Sí, como claro. esa? O sea, claro, hay gente que, muchas personas, el momento, digamos, en que te lo cuestionas, no es posible pensar en cambiar completamente, ¿no? Ya tienes varias responsabilidades, tu familia, deudas, ¿no? O pocas posibilidades para encontrar nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Cambiar de rubro. Son cambios grandes, o son cambios fuertes, Ujú. no es cosa fácil, digamos, pero yo diría, si alguien se siente identificado con eso, decir yo no puedo, ¿no? Yo definitivamente no podría cambiar de rubro, yo estoy acá me voy a quedar ya, por más de que no me guste, ¿no? Ya he construido y no voy a dejar todo esto. Como, ok, no lo tienes que dejar, ¿no? Em, no son excluyentes el hecho de Ujú. que tengas ya una línea y sientas que tengas una responsabilidad o poca posibilidad de moverte, con que igual comiences a descubrir cosas que a ti te provocan hacer Ujú. o cosas que a ti te gustan. Puede ser un hobby para empezar, puede ser descubrir algo nuevo que a ti te gusta hacer, eh, que te motiva personalmente, se puede convertir primero en un hobby, en un pasatiempo, ¿no? No sé, escribir cuentos cortos, pintar, dibujar, leer, no sé, algún tipo de deporte o algún pequeño negocio, ¿no?
este pequeño hobby se puede convertir poco a poco en un pequeño emprendimiento, por ejemplo, Ujú. ¿no? Lo comienzas a hacer como un emprendimiento, vas viendo, y en eso, quién sabe si en algún momento esto avanza lo suficiente como para que lo que era un hobby que se convirtió en un emprendimiento, ahora puede ser tu actividad económica principal, tu actividad laboral principal. Puede pasar, hay gente a la que le pasa, pero tienes que dedicarle el tiempo, ¿no? A veces eso tampoco es fácil. Que también es Eh, disciplina. sí, o puedes simplemente mantenerlo como un hobby y eso te va a ayudar un poco como a compensar y a mantener el equilibrio interno, a decir, ok, Ujú. hago esto que no me gusta tanto, pero tengo estos otros espacios para mí que De sí me acuerdo, gustan, donde sí me encuentro conmigo mismo, que también me nutren o simplemente es una buena forma de pasar el rato, de ¿no? acuerdo. No tiene que ser nada muy elaborado ni nada que demande demasiados recursos. Puede ser simplemente tiempo y puede ser 10, 15, 20 minutos al día. Yo pienso que De ahí acuerdo. mm, a veces pasa que la gente no está dispuesta a perder. Y creo que cuando tú te encuentras en un punto en donde cuestionas tu situación actual, tienes que saber que si quieres salir de ahí, algo vas a tener que perder, a algo vas a tener Ujú. que renunciar, ¿no? Y A estar renunciar, ¿no? dispuesto Sí. a, sí, a incomodarte, ¿no? Y pensaba, lo que trae Joaco me llevaba a pensar en mi caso y mi historia, que claro, en su momento yo no la veía así, pero ahora la miro con más valor. Ujú. A mí me pasó, ¿no? Que estudié psicología, terminé de estudiar psicología, comencé a trabajar en psicología clínica. Y para los que no saben, el inicio, digamos, de la psicología clínica es lento, ¿no? Como uno tiene que adquirir experiencia, no ganas plata, ¿no? Ujú. Y yo tenía una hija, ¿no? Eh, tuve que cambiar por temas económicos, ok, psicología organizacional, había más estabilidad económica, y después de un año y medio dije, ok, tengo que regresar, ¿no? ¿Cómo regreso? Porque claro, tenía que mantener a mi hija, no tenía plata para estudiar nada, y trabajaba de 8 a 6 de la tarde. Y, y bueno, dije, al diablo, ¿no? Entonces fui donde mi jefe y le dije, quiero trabajar medio tiempo. Y el pata me miró como, "¿Y tú qué te has creído, no?" Y le dije, bueno, así, con raza, ¿no? Como, quiero estar acá, pero puedo hacer lo que hago en la mitad del tiempo, ¿no? Eh, Con la y me dijo que transparencia sí. que caracteriza a Viera. Me dijo que sí, ¿no? Para mi sorpresa. Y entonces cambié toda mi rutina y trabajaba, ¿no? De 8 a 1. Luego estaba con mi hija y en las noches comencé a estudiar, ¿no? Tampoco tenía plata para estudiar, pero le hice un plan a mi papá de 3 años y le dije, ok, préstame esto, yo te voy a pagar así, ¿no? El hombre vio los números, dijo, ok, ten. Y comencé a estudiar, entonces trabajaba, estudiaba, tenía una hija, ¿no? Y fui como introduciendo lo clínico, que era lo Sí, que te apasiona. no por la huella. Lo que a mí me pasó y quería hacer poco a poco, ¿no? Entonces, claro, ganaba menos, lo suficiente como para mantener a mi hija, pero fui metiendo lo clínico por ahí. Entonces, a eso iba también con la renuncia, ¿no? Como creo que hay un montón Sí, de personas que dicen, no, porque yo gano X, ¿no? Y si tengo que comenzar a hacer eso otro, voy a ganar la mitad, pues, ¿no? Y no quiero. Entonces, claro, no piensan en grande. claro, ¿no? Como no puedes, sí, quizás sí puedes, pero si estás en una situación en la que no Ya. puedes tener todo, pues elige, ¿no? Como, ok, ¿qué puedes soltar? ¿A qué puedes renunciar un rato para Ujú. invertir tiempo en otra cosa que finalmente te va a llevar a un lugar donde tú vas a ser más feliz o vas a estar más contento con lo que haces, ¿no? O más satisfecho, tal vez, Ujú. satisfecha con la vida. Creo que eso también es Sí, una, no necesariamente buscar como la felicidad de este concepto tan grande y que a mucha gente nos pone presión, sino creo que también es un primer paso estar satisfechos con tu vida, con lo que haces, con tu día a día, ¿no? Y no poner tu felicidad, creo que en un solo punto especial. Pero, ¿sabes qué? A mí me hace recordar mucho tu historia, Viera, salvando las distancias porque yo no tengo hijos y sé que por eso fue menos difícil, diría yo, pero me hace acordar mucho a los procesos de los emprendedores y las emprendedoras, ¿no? Que es como, ujú, por ejemplo, en mi caso puntual, eh, yo fui emprendedor directo de la universidad. Los últimos años de la universidad yo estaba haciendo mi primer emprendimiento, ¿no?
Pero llegó un punto en el cual yo veía a mis amigos de mi misma edad, como mi entorno, ya en sus trabajos, ganando más plata, algunos ya al comienzo ya los primeros que ya se mudaban a su casa, saliendo de la casa de sus papás y tal. Y yo veía como todo eso con ojos de diciendo, bueno, esto no sé cuándo lo vaya a tener yo porque hoy no tengo ni un mango, porque estoy empezando mi negocio. Y pues lo que tú dices es como escogí, eh, como este ejercicio de escoger, me quedo con esta idea de que voy a sacrificar o voy a meterle horas a esta idea para pues tal vez en 3 4 5 años pueda vivir de la manera en la cual yo quisiera vivir, ¿no? Pero es un proceso en el cual es duro y creo que si no tienes muy claro por qué lo estás haciendo, es muy fácil de dejarlo a la mitad, ¿no? Ni el por Mm, qué, ni el valor propio, ¿no? Como creo que requiere, digamos, como valentía, sí, amor propio, el decir como, oye, ¿no? Como, todo bien. O sea, no tengo eso, pero estoy bien, ¿no? Lo estoy haciendo por mí. Confío en que voy a Confiar llegar en que... a donde quiero llegar, ¿no? Ujú. sí, Como, también sí, es importante. creo que hay un tema ahí también con los límites, o bueno, más que límites, las limitaciones. Em, Quizás para, o sea, yo ahora nos escuchaba y pensaba, ¿no? Desde qué puntos de vista se puede escuchar todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y también pensaba, por ejemplo, como, no sé, tal vez en alguna situación particular, no sé, hayan personas que se encuentren diciendo como, esas cosas no son posibles para mí, De acuerdo. Ujú. ¿no? Yo no puedo hacer esto, yo no podría hacer esto, yo no tendría acceso a tales recursos o a tales cosas. Ujú. O yo no tengo 21 años y puedo hacer lo que quiera. Exacto, ¿no? O no puedo ir al banco a pedir un préstamo para hacer esto y meterme a estudiar, ¿no? Y quizás es verdad que hay contextos donde hay más limitaciones, Ujú. pero también podemos hacer el ejercicio de pensar cuáles son las limitaciones que están construidas en mi mente, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que, por ejemplo, Ah, la ya te sociedad entendí. me impone, ¿no? Que están delimitadas por temas sociales, Ujú. por estructuras sociales, por estructuras familiares, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, y yo siempre escuché a mi papá decir, yo no me meto en negocios, yo no soy bueno para los negocios, no me van los negocios, y mi papá siempre se dedicó a su práctica privada como médico y le ha ido bien, pero él siempre en Ujú. temas como de negocios era como, esto no es para mí, esto no es mío, no sé qué, y a mí me ayudó muchísimo tener a mi hermano mayor, que se dedicó a los Saludos a negocios. Nachín. Saludos. Siempre lo Este, saludo. que teniendo una vocación muy grande por la cocina, se Ujú. dedicó a los negocios igual. Entonces yo tuve un ejemplo distinto. Y hoy por hoy, después de unos años de mi propia revolución interna también, yo dije, oye, tal vez yo sí puedo. Y ahora Ujú. estamos, ¿no?, en un par de emprendimientos que es también no dedicarme solo a la práctica privada, por Ujú. ejemplo, sino hacer negocios Expandir un también. poco más, ¿no? Exacto, que Expandir yo un poco también más. pensé por herencia como de pensamiento o conductual que los negocios nunca iban a ser algo para mí porque en mi familia eso no funcionaba. Em, no hay mucho, digamos, alrededor, ¿no? Entonces, Es muy interesante. yo rompí mi propia barrera en ese sentido. Yo también pensé que los Ujú. negocios no eran para mí, que no me van bien los números, no, que no sé qué, no sé cuántos. Y ahora son cosas, he encontrado gusto en cosas que yo pensé que nunca iba a poder aprender o que no iban a ser para mí o algo así. Y lo estoy pudiendo hacer, ¿no? Entonces yo he roto mis propias barreras, es decir, creo que sí puedo y estoy haciéndolo, ¿no? Ya hace unos años que estoy metido un poco más en este otro lado. Y así, ¿no? Creo que si alguien se ha encontrado escuchando este capítulo un poco pensando en esto como yo, no, quizás sí hayan cosas que no puedas romper, pero probablemente hayan muchas limitaciones que tengan más que ver con tu mindset, con tu forma de verlos, Ya, más que con esas cosas en particular, ¿no? es verdad, porque sí, es 100% verdad lo que dice, bueno, no 100%, es muy verdad lo que dice Joaco, para no ser generalista. Pero me gusta esta idea de poder, los límites que tú tienes, ¿no? Como persona, y empezar a poder identificarlos y decir, mira, estos realmente son límites que tengo porque pues mi circunstancia, situación, las ponen de esta manera,
versus estos otros límites que yo mismo me he creado por herencia, por ejemplo, que es una muy factible, que en mi caso también ha pasado, ¿no? Como también he heredado limitaciones con respecto, no sé, a las finanzas, heredadas de mis papás, que imagino vienen heredadas de de mis abuelos, ¿no? Como me pongo a pensar, ¿no? Mis abuelos han trabajado para ganarse todo lo que tienen, entonces tienen esta cultura de no arriesgues tanto, o tuvieron, pues porque fallecieron hace años, no arriesgues tanto y ahorra, mientras que ahora yo estoy en una cultura un poco más de, bueno, arriesguemos un poco más porque puedo, y la plata que tenga no la voy a ahorrar, la voy a invertir. Entonces como es distinto, también rompí mis propios paradigmas con eso, ¿no? Pero acá, hablando no una anécdota, ¿no? Como un caso que yo conocí hace muy poco. Estuve por Berlín hace unas semanas y conocí a un chico, ¿no? Que es fotógrafo, amigo de una amiga. Eh, él era de, él era de Londres. Y yo le pregunté qué haces, ¿no? Y me empezó a contar un proyecto que él tenía personal de fotografía, que era súper artístico y era un proyecto súper genial. A mí me pareció muy interesante. Y le pregunté, mira, me parece súper interesante lo que haces. Y le pregunté así, o sea, cómo vives, ¿no? De eso. Y me dijo, no, o sea, tipo, eso es lo que yo hago, pero bueno, si es que me preguntas cómo me gano la vida, que para él era una pregunta muy distinta, cómo me gano la vida, para él trabajaba para una pequeña empresa en donde él creaba contenido para redes sociales en fotos. Entonces, 4 veces a la semana lo llamaban 3 horas al día y hacía fotos para las redes sociales de esta empresa que necesitaba por X, por tal, 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 tal. Y tenía 2 clientes y para él era como él se ganaba la vida, pero lo que él hacía era este otro proyecto. Ujú. Entonces a mí me pareció muy interesante esta forma que él tenía de pensar, porque él decía, lo que yo quiero hacer es este proyecto artístico de fotografía y lo sustento con este trabajo medio que part-time, que era un poco lo que, por ejemplo, hizo Viera, ¿no? De alguna manera. Eh, y él así era feliz y estaba pudiendo hacer ambas cosas que quería, ¿no? Entonces me pareció una forma muy, muy astuta de autosostener o hacer autosostenible un proyecto que él quería, ¿no? Es una estrategia que yo también he utilizado en algún momento de mi vida. Y Nico, que es el que edita todo esto, también lo hace. Es una forma de hacer las cosas que nosotros tenemos muy en común. Saludos para Nico, que está detrás de cámaras. Eh, que me parece muy inteligente también, ¿no? O sea, hay gente que logra poder tener esta forma de hacer autosostenible lo que le apasiona. Entonces, no digo que esa sea la única forma, pero es otra forma en la cual tú podrías hacer lo que te gusta y te apasiona también, ¿no? Creería. Y que me lleva a pensar en esta idea quizá muy, imagino que en otros lugares también, pero muy peruana, ¿no? Y muy limeña, O de que latina, tal vez. tienes que trabajar en lo que te apasiona, ¿no? Y eso es lo que te apasiona, tiene que ser pues tu chamba, ¿no? Tu Ya, trabajo. sí. Y no, pues no necesariamente. Creo que es lindo cuando pasa, ¿no? Porque lo disfrutas más, pero creo que no es la realidad de la mayoría. Y muchas veces tampoco es que tengas una sola pasión, Ujú. ¿no? Puedes Ujú. tener 5 Claro, pasiones y por lo tanto, o sea, no sé, chambear en una de ellas o chambear en otra cosa y hacer tus pasiones como hobby, sea que digamos, lo puedes hacer porque tienes este otro trabajo, como el amigo que comentas, o sea, porque lo haces los fines de semana y simplemente tienes el tiempo, ¿no? Pero, pero hay muchísima presión ahí. Y de hecho lo pensaba un poco como este pata es europeo, ¿no? Y creo que el claro, es mindset que otra. tienen allá es otro, ¿no? Como Ajá, uno no necesariamente eh, vive para su trabajo, otro ¿no? En contexto. nuestro caso, sí, muchas veces, yo diría que en la mayoría pasa así, ¿no? Que el trabajo se vuelve tu vida y por lo tanto tratamos de que eso que hacemos 8 o 10 horas al día sea o coincida con nuestra pasión. Mm. Pero no tiene por qué ser así. Y no solo con nuestra pasión, sino con nuestras capacidades, ¿no? Y pensaba en un paciente al que estoy viendo, que es un pata recontra inteligente, muy hábil, y que desde el colegio se dio cuenta que le gustaban. ¿Me estás diciendo que nos falta poco tiempo? ¿O es No, tu no, mano? no. No, No, ya. nada, nada que ver. Dale, Eh, Viera, Pero también. con pana y le explico. elegancia.
Ya, desde el colegio se dio cuenta que a él le interesaban muchísimas cosas, ¿ya? Entonces disfrutaba muchísimo de las clases de física y luego se iba a arte y era recapo en arte y en matemáticas la pasaba bacán. Y Era un claro, cuando genio. tuvo que elegir, era un genio, ¿no? Y cuando tuvo que elegir carrera, dijo, ¿qué hago? Y eligió ingeniería industrial, pero ya como profesional, ¿no? Mayor, le pasa que se aburre muy fácilmente y cada vez que se encuentra con alguien que trabaja en aquello que es también su pasión, siente que él no está ahí y que debería estarlo, La ¿no? ansiedad, Y hemos claro. comenzado a trabajar sobre la idea de que quizá él tiene muchas pasiones y que no Ajá. tiene que trabajar ni en una cosa solamente, ni necesariamente en aquello que le apasiona. Puede su chamba permitirle hacer sus 5 pasiones todas las tardes y los fines de semana, ¿no? O meterse a estudiar, o sea, pero sí, pues hay muchísima presión de qué es lo que Ujú. deberías hacer, ¿no? Que te debería gustar una sola cosa, o a ese nivel de intensidad. Mm. De acuerdo, ¿no? Y acá me hace pensar mucho en lo que creo que nos han, no sé si nos han llevado a pensar, pero al menos yo pienso así, y muchos amigos acá nos piensan así, que es la especialízate en una cosa y Mm. sé el mejor en esa cosa, cuando en realidad yo creo, bajo mi forma de pensar, que somos seres, que somos integrales, es la palabra, como que hay varias, tenemos varias esferas en nuestra vida, podemos tener varios gustos, podemos ser buenos en varias cosas, y queríamos explorarlas y no simplemente cerrarnos en una y decir, no, yo solamente soy ingeniero y ya está. No creo que hay mucho más por explorar, pero si hace un rato hubiera, me dijiste si quedaba poco tiempo, no me he dado cuenta en ese momento, pero efectivamente ya no queda más tiempo. Y para Ya, cerrar el capítulo, bien, estamos conectados. Quería hacerle dos preguntas para cerrar el capítulo, as usual, que es, ¿qué preguntas, recapitulando, porque esto ya lo hemos preguntado hace un rato, qué preguntas debemos hacernos a nosotros mismos o a nosotras mismas para saber si estamos en el camino correcto? ¿Cómo, por dónde debería empezar esa reflexión personal? Mm. Dale, Joaco. No, no se peleen por participar. A ver, bueno, algunas cosas probablemente más visibles, como tu nivel de motivación, si te sientes motivado, motivada a hacer lo que haces. Obviamente siempre hay ciclos, ¿no? Hay momentos donde tal vez estás más o menos motivado, pero si en general lo que haces te interesa, ¿no? Te lleva como a querer estar ahí, a saber más. O si por el contrario identificas que más bien se te hace muy pesado, muy tedioso, muy aburrido, muy estresante, ¿no? Si estás irritable o cosas así en relación a tu chamba, quizás sean alertas que te pueden decir que no estás en el No lugar va por ahí. indicado, ¿no? Ujú. Em, y también creo que te puedes preguntar en ese sentido como comenzar a soñar primero, ¿no? No necesariamente comenzar a actuar, Ujú. pero comenzar a preguntarte como imaginando nada más, sin límites, ¿cómo sería mi vida ideal? ¿Cuál, cuál sería mi vida Lindo, sí. ideal? ¿No? Y Y dejar que tu escribirlo, tal vez. imaginación, sí, escribirlo, por ejemplo, y dejar que tu imaginación vuele, ¿no? Sin necesidad de ponerle límites, porque es imaginación. Acá no hay ningún daño, no hay ningún plan, no hay ninguna acción, simplemente es imaginar y ver hacia dónde te lleva tu mente cuando tú Ujú. piensas cuál sería o cómo sería tu vida ideal. Y tal vez en un proceso un poco más largo hayan cosas de ese ideal que sí puedan ser reales, ¿no? Algunas cosas. Probablemente, si yo mi vida ideal es tener una Ujú. mansión de 200 millones y un yate y no sé qué y no sé cuántos, nadie dice que necesariamente no es posible, pero probablemente hayan Ajá, cosas que no puedan pasar de la noche a la mañana, sino que tengas que comenzar por cosas mucho que más todo es pequeñas, ¿no? un proceso Pero importante. Y acá has identificar dicho qué es lo que algo, quieres. sí, y es eso, justo, te voy a decir, bueno, para el siguiente capítulo, a ver, idea para el siguiente capítulo, que es, cada uno creo que debe identificar cuál es su propio concepto o definición de éxito o de felicidad o de Ujú, objetivos, ¿no? Se te ha dicho, por ujú, ejemplo, la típica, una mansión de 200 millones de dólares. Creo que todo el mundo tenemos esta idea metida en la cabeza, pero tal vez tu concepto de ujú. éxito es otro. Pero, para cerrar con una segunda pregunta, no sé si Viera quería decir algo sobre esta o voy con la siguiente.
Voy yo. Dale, dale. Que estaba pensando en esto ideal que traía Joaquín y claro, me hacía ruido porque no necesariamente eso ideal te da felicidad, ¿no? Y pensaba en un ejercicio que me hicieron hacer a mí hace poco en un taller que llevé y me hicieron hacer una lista, ¿no? De todas las cosas que me faltaban para yo poder decir como soy plenamente feliz, ¿no? Wow. Y al momento de hacer la lista, yo dije, ya, trae para acá, ¿no? Como el libro, ¿no? Para poner todo lo ¿Dónde que yo firmo? quería, Claro. pero, pero me di cuenta que no eran tantas. ¿Pero por qué? Porque cuando haces ese ejercicio con conciencia, dices, ok, la mansión, ¿no? Ya, pero ¿para qué quieres ¿Para la qué mansión? quiero? Claro. Claro, ¿Y qué no, no, implica porque es una conseguirla? mansión. ¿Qué sacrificio implica para conseguirla también? Sí, pero incluso la mansión, o sea, solita, como ya, yo Ajá. te traigo la mansión, ¿no? Como, ¿qué te va a dar? ¿Para qué quieres la mansión? Y entras a pensar como si realmente la mansión te haría feliz, ¿no? Como te Sí. daría plenitud. Y en mi caso fue como, no, ¿no? Con mi casa actual, verdad que me gusta, ¿no? Es bonita, la paso bien, es cómoda, Está linda tu está casa para esto. eliminada, gracias. Entonces, claro, sí pensar en este ideal como lo trae Joaco también, pero ser consciente eh, al momento de pensar en estas cosas, si es que en la realidad, imaginándotelo así como una visualización, te darían eso que necesitas o que estás buscando, ¿no? De acuerdo. Caer como en, voy a hacer mi lista de deseos ¿no? Como vacíos, ¿no? Ujú. Mm. Perfecto, me parece buen comentario ese. Y ahora nos queda tiempo para la otra pregunta, la vamos a dejar en suspenso, porque ese tema da para mucho más. Pero nada, espero que a mucha gente, a mí me parece muy interesante este tema, espero que mucha gente se haya sentido identificada, que reflexione sobre ustedes mismos o mismas y nos tienen un mensaje por interno si es que creen que a una pregunta que tengan para Joaquín, para Viera, no sé si para mí, pero al menos para ellos sí. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Si creen que esto les sirve a algún amigo o amiga, compañera, compañero, envíen el capítulo y será hasta la próxima. Muchas gracias, Joaco. Muchas gracias, Viera. Gracias. Nos vemos. Gracias. Vamos, Adiós. adiós. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.